con el presidente Abinader, que explicó que la propuesta para realizar una reforma fiscal tiene como objetivo principal eliminar la pobreza en los próximos 4 años. Que de acuerdo con lo que afirmó, tiene la intención de reducir la pobreza extrema en los próximos 4 años. Que uno de sus propósitos es concluir con la pobreza en la República Dominicana, con la pobreza absoluta en la República Dominicana. Bueno, eso es importante. El Niágara en bicicleta. Estás de su lado, ¿verdad? Fue a mí a quien estafó. Todos están metidos en esto. Malditos ladrones. Por ahí se avecina el terror de todos. Una mal llamada reforma tributaria. Todos sentiremos que estamos entre la pared y los fusiles de un pelotón. Las clases, pobre y media, ya vemos la inminencia de los disparos que harán hoyos en nuestros bolsillos. Y ustedes verán que va a comenzar una campaña y va a arrancar con publicidad, porque si queremos progresar, si el país quiere seguir progresando, el dominicano tiene que pagar más impuestos. Ellos buscarán la forma de vendérselo a ustedes, de que en los próximos 4 años él va a eliminar la pobreza extrema en el país. Mentira del diablo. ¡Maldito! Y de que parte del dinero que ellos van a recaudar con estos aumentos de impuestos que traen es para que haya menos pobres. Mentira del diablo. Y recibiendo cada día peores servicios con la reforma fiscal, que no es ninguna reforma. ¿Lleva bomba? Ellos van a aumentar los impuestos, tienen el poder para hacerlo, van a seguir gastando como lo hacen, los millones que gasta Milagro, los millones que gasta el ministro de Industria y Comercio, porque ellos tienen el poder para eso ganaron. Y se esconden en lo mismo de siempre, de estar a los pobres, que bajar la pobreza, que sé yo, que eso no funciona absolutamente para nada. Ahora, siempre escudo el discurso de los pobres, y fíjense también utilizando la lógica de izquierda, por decir cierto, que es de quitarle que tiene más, a los más ricos, que no va supuestamente a afectar ni a los pobres ni a la clase media según ellos. Vamos a hacer una protesta masiva porque no se le puede permitir al gobierno hacer esa aberración contra la ciudadanía dominicana. Pero no es necesaria. No es necesaria. O sea, la única reforma fiscal que es necesaria es una contraria a la que están proponiendo. Es una que reduce las tasas de impuestos, es una que baja impuestos, no es una que sube impuestos con su obsesión keynesiana colectivista de izquierda de aumentar más el gasto, más y tener más dinero para los compañeritos, de todos los compañeritos nuevos que le fueron a buscar el voto en ahora en elecciones, que es su forma de acceder al poder. Entonces, con tanto compromiso que tiene esos nuevos compañeritos de posiciones nuevas y con la nómina del Estado que ha incrementado sistemáticamente en los últimos 20 y pico de años, ahora quieren más y nunca se conforman. ¿Por qué en vez de aumentar el gasto no reducen todo el gasto necesario que hay? Porque demasiado hay, yo se lo puedo decir punto por punto, el exceso de gasto público que hay en este país. Entonces, ¿cómo tú me vas a pedir a mí subirme a mí un impuesto sobre la renta a un 30%, cuando tú subes el gasto en publicidad de 131 millones de pesos, subirlo a 1.000 millones de pesos, que son 700 millones de pesos de un tiro? Ay, me lo va a cobrar a mí entonces. La ineficiencia o la alegría tuya, tú me lo vas a cobrar a mí. Para sacarnos los cuartos del bolsillo, con una reforma fiscal que todos sabemos que es conveniente. Ah, pero espérese, buen pendejo. Agárrese usted y recorte su gasto público. Si aquí queremos o se va a hablar de una reforma fiscal, el gobierno tiene que demostrar de que tiene una voluntad de controlar su gasto por completo y que no va a estar despilfarrando como se está haciendo las compras alegres, pagando más de 2.000 millones de pesos en esa famosa satrería de asesores que tienen todos los ministerios. Ah, y me van a meter a mí en el Nemaflit de la reforma fiscal. Así no, presidente. No diga que Luis es guapito. No diga que Luis se la sabe toda. Y ahora esta reforma, que la reforma es por los préstamos que tomaron. Atención, pueblo dominicano. Esto se va a aprender, este país se va a aprender por todas partes. Pues la gente no va a aguantar esto. La reforma fiscal va a disparar los precios de todo. Esta reforma va a buscar consenso porque yo no sé qué es lo que buscan. Luisito, tú tienes a tu gente, tienes el Senado, tienes los ayuntamientos. Ya terminen de comerse el país. Yo quiero que le pongan el arroz a 500 pesos a la gente. Se siguen enriqueciendo. Entonces,
vemos una política de acción gubernamental donde privilegian a políticos, a figuras, a medios, a bocinas, las cuales reciben millones mensuales. Entonces, al final, ¿qué? O sea, la clase media en este país no resiste un aumento de un peso más. Incluso lo que está esperando la clase media y el pueblo es que esa carga que el gobierno pretende hacer se la distribuyan entre ellos. Entonces, ¿no visualiza usted que puede traer problemas sociales hasta de una especie de estampida social, un caos social, la imposición de un gobierno que no piensa en la equidad social? Y es que desde los gobiernos en general, las cargas siempre se las traspasan de alguna manera en un sistema capitalista como el que vivimos, que es muy inhumano, no hay equidad en la aplicación de los impuestos. ¿Para qué diablo es que sirve una pensión si el primer derecho del ser humano es el derecho a la vida? Lleva bomba. Lo he dicho, eso tiene que abordarse. Si usted cae enfermo con un pie diabético, con un riñón que hay que cambiárselo, si usted lo que tiene es un cáncer, usted no puede tener 3 millones de pesos guardados y no tener con qué hacer una quimioterapia, pero somos locos, ¿eh? Ah, no, eso es para tu pensión. Pero ¿cuál pensión del diablo si me voy a morir y no tengo con qué curarme? Por lo menos el ser humano tiene que tener, aunque sea el 50% de acceso a ese dinero para salvar su vida. No me hables de pensión, lo que necesito es vivir mientras tanto. Y tengo un dinero ahí que es mío, que lo trabajé. Entonces todo eso tiene que abordarse en una reforma de esa ley. Y ahora mismo lo que estamos en reforma constitucional y ese es el tema. Y no me voy a callar con esos temas, ¿eh? Ah, porque ellos si se ponen malos, tienen hasta seguro internacional. Pago con mi dinero, con el que tiene el problema. Y lo sacan hasta en una ambulancia de esa famosa que anda por ahí, de una empresa famosa, lo pueden llevar hasta en una ambulancia para que lo atiendan allá en el General Massachusetts. ¿A eso? ¿Ustedes están entendiendo lo que estoy diciendo? Sí. Si esas cosas no son privilegios, y eso hay que abordarlo en una reforma, porque es que no es verdad, señores. Señores, miren, solo el barrilito, escuchen bien, solo el barrilito significa casi 300 millones de pesos al año. O sea, usted tiene que trabajar 30 o 40 años para usted poder recibir quizás 9,200 pesos, y el que se ha negado a reformarle la ley a usted para que usted reciba los beneficios de su trabajo, solo con un periodo ya tiene asegurado, cuando él cumpla 60, 96,000 billetes. ¡Maldito! Eso es la ley. Esos 96,000 billetes, eso es su último salario, porque si eso cambia mañana, sí, eso es por porcentaje. Entonces, estamos hablando de que el que está negado a reformar la ley para que el trabajador se beneficie, ya está asegurando prácticamente 9 veces lo que voy a recibir yo por trabajar 40 años. Ay, Cristo. ¿Ustedes están escuchando? ¿No estoy diciendo? Pero eso no es nada. Eso es solo las pensiones. O sea, yo creo que antes de venir con su carita limpia a decirle a las familias dominicanas que hay que pagar más, cuando en muchos casos se recibe menos, hay que hacer esta tarea. El Estado dominicano, este gobierno tiene que convencer a la gente de que cada peso que aportamos de nuestro sudor lo va a usar bien y que no va a terminar en clientelismo político. Tiene que revisarse. Tiene que revisarse porque a todas luces es injusto que el producto de nuestro trabajo, de nuestro sudor y que aportamos vía impuestos al Estado dominicano no se nos devuelva en servicios y en derechos. Los nuevos recursos que puedan haber en las diferentes reformas van a ser exactamente para atender a los más pobres. Y no va a ser en 4 años, eso va a ser un proceso que va a tomar muchos años. La lucha, nosotros tenemos que ya ponernos una meta de cuándo vamos a eliminar la pobreza absoluta del país. Yo quiero en estos 4 años luchar para eliminar la pobreza absoluta de la República Dominicana. O sea, es ponernos esas metas de nación.